Se nos pregunta si los vectores o valores vectoriales dados funcionan son linealmente independientes y se nos pide que lo justifiquemos. Recuerda ese valor vectorial: las funciones x1 a xn son linealmente independientes cuando c1 multiplicado por x1 más c2 veces x2 hasta el final más n por xn es igual a un vector 0. Tiene solo la solución: c1 es igual a c2 en todo el recorrido, cn es igual a 0 para todos los valores de t. Para comprobar la independencia lineal, comprobemos la ecuación vectorial: c1 veces x1 más c2 veces x2 más c3 por x3 es igual a un vector 0. Y ahora vamos a escribir el sistema de ecuaciones correspondiente. Tenemos el cosigno hiperbólico c1t más c2e con t más c3e a menos t es igual a 0, así como c1 más c2 más c3 es igual a 0. Porque la primera ecuación involucra la función de cosigno hiperbólico, así como la e a la t y elevado a la t negativa, necesitamos recordar la hiperbólica: el cosigno x es igual a la suma de la x y a la menos x dividido por 2, o si multiplicamos ambos lados por 2, tenemos dos hiperbólicos: el cosigno x es igual a e a la x más e a la x negativa. Usando esta ecuación y el primera ecuación de nuestro sistema, si hacemos que c1 sea igual a 2, tienen dos cosignos hiperbólicos t, que sabemos que son iguales a e respecto a la t más e elevado a menos t porque queremos la suma ser igual a 0. Si dejamos que c1 sea igual a 2, y c2 y c3 son iguales a menos 1, tenemos dos cosignos hiperbólicos: t menos 1 elevado a t menos 1 elevado a la t negativa, que es igual a 0. Esto también satisface la segunda ecuación, donde c1 más c2 más c3 es igual a 0. Sería 2 más menos 1, que es 0. Así que porque encontramos una solución donde c1, c2 y c3 no son todos 0, ahora conocemos las funciones con valores vectoriales son linealmente dependientes. Tenga en cuenta que, en este caso, no puede formar una matriz donde las columnas sean las funciones con valores vectorizados, y luego encuentra el determinante porque la matriz sería ser una matriz de 2 por 3. Y sabemos que para encontrar el determinante, la matriz debe ser cuadrada. Espero que esto le haya resultado útil.